que hoy en el mundo nos permite celebrar o celebrarles a los papás, ¿no? Y aunque dicho buen mexicano es lo mismo pero más barato, como decía el doctor Simi, pero hay un día para poder también reconocer la labor de los padres y tal como hemos venido hablando últimamente del último tiempo. Bueno, desde siempre ha habido un ataque a lo que es la paternidad, no por la paternidad misma, el sistema patriarcal, sino porque cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, a los gentiles nos muestra a Dios como un padre que nos adopta, un padre que corrige, al que ama, al que recibe por hijo, al que no es un bastardo, ¿va? Dice la Escritura, Él nos va a corregir. Pero dentro de todo eso y dentro de todo lo que vemos en la cultura, ¿verdad? De hecho, usted sabe, ayer aquí en Estados Unidos hubo una marcha ahí de no kings, ¿no? No reyes, y yo no podía dejar de pensar lo que dice la Escritura en el libro de los jueces, ¿verdad? Dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aunque la gente pues tiene el derecho de expresar su opinión, manifestarse, protestar, es correcto, está bien, también puede uno ver, discernir, percibir que estamos en una cultura no solamente hacia el gobierno, sino entre padres, entre personas, ¿verdad? Donde déjame vivir mi vida y no me digas nada, no quiero que me juzgues. Y al final le decía a mi esposa, simplemente todo esto refleja el corazón del hombre, ¿verdad? Que no está dispuesto a sujetarse, ¿no? A atender los principios de Dios independientemente de la libertad que Él nos ha dado de pensamiento y de acción, se manifiesta pues el corazón del hombre. Y aprovechando que es un día donde se enfoca a reconocer la paternidad y obviamente al hombre como tal, quiero poder desarrollar este tema, esfuérzate y sé hombre, y es porque la escritura, o sea, no quiero, no, obviamente vamos a compartir la escritura, no es con el afán de denigrar a nadie ni ofender a nadie, pero quiero compartirle o partir de la cita de 1 Corintios 16:13, ya donde el apóstol Pablo se está despidiendo en esta carta, al final de la carta se está despidiendo, dando instrucciones, y le puse la nueva Biblia de las Américas, donde dice velad, o sea, estar alertas, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. Entonces vea cómo el apóstol Pablo o sea, le está hablando a toda la iglesia, no le está hablando solamente a los varones de la iglesia, sino a toda la iglesia, pero les dice portaos varonilmente. Y es por eso que quiero desarrollar el tema de lo que es el varón perfecto. Usted sabe que el apóstol Pablo, dentro de la doctrina que él desarrolla en sus cartas hacia las iglesias, claramente en Efesios, ¿verdad? Declara que el varón perfecto es Cristo, que tiene una estatura, y tomándolo a él como referencia es que tanto a hombres como mujeres nos insta a portarnos varonilmente. Está diciendo que las mujeres, como decimos en buen español mexicano, sean machorras y así como con actitud ruda. No, no está diciendo eso, sino que cuando usted y yo estudiamos Génesis, usted sabe, dice que a Adán, el primer hombre que Dios crea, dice a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero así como a Adán, usted puede ver ahí en Génesis 1 y 2, Dios le encomienda que le ponga nombre a los seres vivientes, a los seres vivos. Cuando la presenta, bueno, Dios mismo dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén, ¿vamos bien ahí? Entonces no está diciendo que la mujer pierda su feminidad y se convierta en lo que llamamos así como machorra o con actitud varonil, sino que Dios va marcando un orden. Dice, bueno, dice, la mujer fue hecha por causa del hombre, no al revés. Aunque al crear a la mujer, dice el apóstol Pablo en Corintios presente también, dice, Dios crea un ciclo, ¿no? Porque dice, ya el hombre no es sin la mujer. O sea, la mujer procede del varón, pero después de Adán y Eva se requiere esa relación, esa pareja, hombre-mujer, varón y hembra, para que pueda proceder la humanidad, ¿no? Varón y hembra, pero enfocándonos en lo que es género, varón y hembra. Dice, no, ya no procede solo el varón de sí mismo, ¿no? O sea, la naturaleza así es, ¿no? Entonces está hablando en todo ese contexto escritural, ¿no? ¿Por qué a la mujer le dice puértate varonilmente? Bueno, porque del varón fue tomada, implica un orden, como lo vamos a ver en este día, y entonces pues tenemos que oírlo con oídos circuncidados. Ahora, respecto a esa palabra esforzados, y de donde toma título nuestra reflexión, nuestro pensamiento este día,
es porque fíjese que en Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, el capítulo 2, cuando ya el rey David está dando instrucciones finales, él siente que ya viene de su tiempo de partir, su tiempo de morir, y entonces dice ahí la escritura claramente, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, y ahí vea cómo desde el Antiguo Testamento David le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre, porque mientras que podríamos pensar que la naturaleza nos va a llevar, ¿no? Por si no soy hombre y voy a ir con un flow, es mujer y va a seguir con una naturaleza, me está diciendo que en el enfoque de Dios para ser hombre hay que esforzarse, ¿va? Recordaba una canción de los 90s del grupo Torre Fuerte. Ellos hicieron una canción, bueno, Torre Fuerte, para los que no sepan, estuvo conformado en su inicio, o fue conformado por los ex músicos de Luis Miguel, ¿no? O sea, a ese nivel de profesionalismo. Y entonces ellos hicieron una canción que hablaba de ser hombre, ¿no? Y decía ser hombre es respetar, es guardar dignidad, y usted pues la puede buscar ahí en internet, pero al final lo que quiero decir es de que no solamente por ser hombre en género, yo ya voy a comportarme como tal, como un hombre, ¿no? Y es por eso que las mujeres, la sociedad dice hoy día, el hijo que más me costó criar fue al hijo de mi suegra, ¿no? Al esposo. ¿Por qué? Porque no porque seamos varones físicamente y tengamos la capacidad reproductiva en cuanto a lo que es la biología, eso no significa que nosotros tengamos todas las calificaciones, cualidades, virtudes de un hombre, sí, como vamos a ver esta mañana, sino que igual y podemos ser hombres defectuosos, que es lo contrario a la virtud, es el pasaje que sigue. Y entonces le dice el rey David a Salomón, esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observa sus estatutos y mandamientos, decretos, testimonios. Cada una de estas palabras es intencional y tiene un significado diferente que desarrolla muy ampliamente el salmista en Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Es un acrónimo del alefato hebreo y habla de esto, ¿no? Mandamientos, decretos, testimonios, estatutos. Ahí lo puede usted ver con calma. Dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces vea cómo el enfoque de Dios, por un lado, es que seamos hombres en toda la extensión de la palabra, pero que por otro lado el enemigo desde un inicio y a través de la historia, algo que le platicaba a mi hija, nos gusta ver películas, sobre todo esas que son de la vida real, aunque sean históricas, ¿verdad? Y le digo cómo es el factor común que usted ve que siempre ponen desde tiempos antiguos al hombre como ausente. Entiendo que porque quizás es el que trabaja, el que provee, pero muchos es porque abandonan, ¿no? Es un ataque directo a la paternidad a través de la historia. Y entonces por eso hoy tenemos que retomar esa palabra, aprovechando es un tema obviamente dirigido principalmente a los hombres de casa, hombres que pretendan formar un hogar, hombres que quizá dicen, no, yo no me voy a casar, pero que tengan esa perspectiva de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que desarrollemos? Y entonces vamos a ir conceptualizando las cosas. Mire, lo contrario a virtud, usted lo pregunta ahí en el internet, lo contrario a virtud es un defecto, ¿no? Así como cuando usted lee mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ahí menciona Proverbios 31 todas las características. Lo contrario a la virtud es un defecto, algo que afecta el carácter, una característica negativa del carácter, no que es un defecto, aparte de una deficiencia, es una característica negativa de nuestro carácter. Y cuando buscamos netamente lo que serían características negativas de los varones, de los hombres como tal, como género, yo encontré tres, mire, pensando que yo sé que usted como esposa, como ama de casa, quizá pueda sacar una lista enorme de los defectos de su pareja, de su cónyuge, pero por alguna causa la Biblia menciona tres, ¿verdad? Pero que esas tres encierran quizá toda la lista que usted pueda tener. Mire, nos maneja la Escritura lo que es la violencia, la soberbia, y hay un hombre o un varón al que determina como burlador. Ahí están las citas, usted las puede anotar, buscarlas en casa, no las vamos a leer ahorita porque no es, el enfoque solamente es para poder tener un punto de comparación al tema que vamos a ver. Entonces estas, aunque son características quizá propias, ¿no?, de lo que es algo general del hombre, así como son los hombres, nada, pues son violentos, son burladores, son abusivos, son violentos, soberbios, eso es lo general y la Biblia lo reconoce. Y nada más me gustaría mencionarle lo que cada palabra significa. Fíjese que esa palabra violento, si usted no sabía, es así como usted oye hoy de aquel grupo extremista Hamás, eso es la palabra hebrea Hamás, violento, y tal cual usted lo ve en la realidad, lo ve en la palabra, ¿no? Cruel, dañino,
algo que se apodera de la rapiña, que tiene ganancias injustas. Eso es el nombre de jamás. Y en español, cuando lo leemos, se traduce violento, ¿no? Y ahí usted puede ver los detalles en la cita. Soberbio, por su parte, es una palabra que significa arrogante, presuntuoso, presumido. Un presuntuoso es alguien, como usted va a notar en la escritura, que dice, quien se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dígame si no hay o habemos, para que nadie sienta ofendido. Hay muchos hombres así, que pretendemos ser algo, pero que en realidad no lo somos, ¿no? Ese sería un hombre soberbio, el que pretende ser algo que no es, ¿no? El mejor de los padres, el buen esposo, y resulta que, pues no lo es. Y burlador, fíjese que es una palabra que es como escarnecedor, que es como acusador, alguien que ridiculiza a otro, pero me llamó la atención porque el hebreo, dentro de su mucha riqueza en el lenguaje, burlador significa alguien que interpreta las cosas a su manera. Burlador es alguien, es la palabra hebrea, alguien que interpreta las cosas a su manera. Entonces, por eso que los conceptos de vida, las cosas que pasan a nuestro alrededor, alguien que es un burlador, dice, no es para tanto, hombre, ay, ni que fuera, tiende a menospreciar, ¿verdad? En sí misma la palabra tiende a menospreciar, pero es alguien que va a interpretar las cosas a su manera, de acuerdo a su perspectiva. De alguna manera, interpretar las cosas a mi manera, hemos aprendido en la Escritura, es cuando se refiere a esa persona o ese tipo de persona como perverso, ¿eh? Su perversión, o sea, su propia versión de las cosas, no es objetivo. Y quiero marcarle esto para que entonces pongamos tener el punto de referencia, es decir, Dios no quiere hombres violentos, Dios no quiere hombres soberbios, Dios no quiere hombres burladores. Amén, ¿vamos bien ahí? Y fíjese que estudiando ese tema del varón, para ir conceptualizando, me llamó la atención porque no había puesto atención a este pasaje de Jueces. Jueces 8:21 obviamente es una historia muy específica donde alguien le pide a otro que lo mate, pero le dice un rey a Gedeón, le dice, como es el varón, tal es su valentía. Yo no había escuchado esa frase, no la tenía en mi mente. Como es el varón, tal es su valentía. Y me llamó la atención porque entonces hay dos palabras aquí que están. Cuando habla de varón, la escritura nos habla de ish, ¿no? Ish, o sea, cuando dice varón y hembra, entonces ish and isha, así como mi esposa Isha. Ish and isha los formó, ¿no? Hombre, me dice su nombre como individuo. Me gusta porque estudiando el hebreo, entonces ish se refiere a una persona, a un hombre no solamente biológicamente hombre, sino que además ya tiene una madurez para aceptar una responsabilidad, ejercer una función, como dice ahí, frecuentemente se usa adjunto para un término más definido, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, un esposo, entonces no es un hombre biológicamente solamente, sino que ya tiene una responsabilidad. Padre, ¿verdad? Entonces ish, y la palabra que complementa padre, isha, ¿verdad? Y ish, padre, entonces padre, que ya aparte tiene hijos que ha engendrado, que los va a criar, y así todos los oficios, ¿verdad? Carpintero, marinero, etcétera. Entonces va a haber siempre esa palabra ish, se está definiendo un varón biológico, pero al mismo tiempo un complemento que lo está definiendo en función. ¿Vamos bien? Pero luego cuando dice ahí, como es el varón, y por eso es la importancia de meditar, esfuérzate y sé hombre. O sea, para Dios un hombre no es nada más lo que es biológicamente, porque hay adolescentes, ¿no? Que ya son papás, no sé, hoy día, tristemente a los 12 años, 14 años, 16, pero más chicos cada vez. Entonces no solamente esa biología de capacidad reproductiva, sino que aparte tiene la capacidad de fungir como tal. Y entonces por eso dice, tal es su valentía. Esa palabra valentía es la palabra geburá. Para los que somos estudiosos de la Biblia, luego nuestra mente quizá lo va a asociar a Gibor, ¿sí? Ahí dice, es el femenino de Gibor, ¿no? Cuando usted oye que dice Jehová Gibor, Jehová varón de guerra, esa palabra Gibor en el masculino. Y en la gramática, aquí lo dice valentía, lo traduce como geburá, ¿no? Sería la parte femenina de Gibor, pero que lo traduce como fuerza, hazaña, hecho, poderío. ¿Qué quiere decir? Que así como es el hombre, como el hombre se percibe a sí mismo, lo que me está diciendo el pasaje, como se percibe a sí mismo, así van a hacer sus obras, así van a hacer las cosas grandes, las hazañas que haga, o las cosas en las cuales sea débil, ¿no? Entonces es por eso que si usted tiene una lista larga de quejas contra el hombre como tal, su marido, su papá, etcétera, es porque le falta esa parte, conocer en la Escritura cómo es que Dios diseñó al hombre. Y que obviamente viene todo el trazo desde Cristo, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible,
Y entonces cuando leemos que a imagen de Dios lo creó varón y hembra, entonces quiere decir que es conforme a la imagen de Cristo, que le digo, el apóstol Pablo lo pone como el varón perfecto, que tiene una estatura, ¿verdad? Y platicaba ayer con unos hermanos, ¿verdad? Los varones, de muchos no damos la estatura, pero queda la anchura, ¿verdad? La anchura ahí la vamos llevando, la mayoría, ¿no? Los que ya somos casados nos engordan para que no perdernos, no es cierto, ya es por gusto, ¿verdad? Pero bueno, entonces me gustó este pensamiento de un rey, de Salmuna, dice, como es el varón, tal es su valentía. Entonces el concepto que cada uno de nosotros tengamos como hombre es lo que va a determinar nuestros hechos, nuestra potencia, lo que hagamos, o cómo es que nos debilitamos y cedemos ante las situaciones de la vida. Quiero también, para conceptualizar, antes de entrar ya en el tema, en materia, un pasaje conocido, Jeremías 17:5, donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Leemos en el español literalmente, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. La versión 60 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón para apartarse, o se aparta de Jehová. Entonces vea algo muy definido, o sea, maldito el hombre que confía en el hombre para apartarse de Jehová. Me viene a la mente algo que platicaba con mi esposa en la semana, algo bien triste. Le digo, todo lo que estamos viviendo hoy día es un reflejo netamente del corazón del hombre. Yo no sé si usted donde está ha oído de un cantante de Newsboys. Yo me acuerdo que hasta le pedí permiso al pastor un día para ir a un concierto, porque ese grupo Newsboys, la banda original, fue uno de los grupos musicales que salvó mi adolescencia, ¿no? Sí, o sea, porque muchas veces como adolescentes solamente tenemos las alabanzas, ¿no? O los himnos. Yo crecí con himnario todavía, y es como que luego las cosas que uno vive no haya de dónde. Y gracias a Dios por esa generación, ese grupo de música que en su tiempo a mí me ayudó, ¿verdad? Sacaron un libro antes de ser Newsboys. Dizzy Tolg era un miembro de esta banda, era miembro de la otra banda también. Y fueron cosas que nos mantuvieron a flote, ¿verdad? En una época crítica como la adolescencia. Pero que hoy día, a lo que voy, Michael Ted, ¿no? El nombre, es uno que está sonando mucho en internet, porque entonces ahora es de que del lado de los cristianos están saliendo gente que tiene una mala actitud, bueno, conductas incluso, pues sí, delictivas, ¿no? Abusos, ¿no? Abuso de sustancias, abusos sexuales, y es un escándalo, ¿no? Porque cómo es de que lo ponen así en internet, ¿no? Como la doble vida. Pero le decía a mi esposa, que a mí me llamó la atención es que hay un personaje que usted lo puede ver también ahí en internet, Azariah Southworth, no sé si digo bien el nombre, Azariah. Dice, fue uno de los que denunciaron a este personaje, a este cantante, pero algo que a mí me llamó la atención de uno de sus videos, de este que lo denunció, a este otro cantante, es que dice, bueno, pero como era mi ídolo cristiano, sí, una figura pública, dice, sí, estábamos en su camión, tomábamos cerveza, había exceso de sustancias, dice, él mismo decía, dice, no me di cuenta cuando rompimos la línea. Y me llamó la atención porque muchos cristianos hoy día, jóvenes y de todas las edades, ¿verdad? Pero lo mismo danzan una danza en la iglesia, valga la redundancia, que lo mismo bailan en el mundo. Dice, no, es que a lo que voy, ¿por qué le comentó esto? Porque entonces dice, maldito el varón, el gibor que confía en el Adán para apartarse de Jehová. Porque entonces el ejemplo sería ese de que gente te dice, es para maduros, hombre, no es malo, es religioso, eso es religión, eso es extremismo. Pero cuando ya los lleva a una situación de pecado, a una situación de abuso, de un crimen incluso, entonces quiere decir que fueron varón, o sea, no supiste, o sea, fuiste un gibor, alguien que tenía ya un nivel, una doctrina, una enseñanza, y confiaste en un nombre. Ese nombre, cuando usted ve el nombre Adán, que usted sabe que era una tierra rojiza, pero el hebreo lo va a apuntar a alguien que muestra su rostro un color rojizo a causa de la vergüenza. Eso es todo lo que implica ese nombre Adán. Usted lo puede estudiar ahí en el hebreo. Entonces, para que vean, no es nada más que usted lea en el original o en el español, maldito el hombre que confía en el hombre, y no, yo por eso no confío en nadie. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando usted es un hombre formado o una mujer que tiene una formación doctrinal, formación espiritual, que ama a Dios, que busca de Dios, y que sepa siempre distinguir lo santo y lo profano, porque si no, entonces lo que termina uno cayendo en maldición, de acuerdo a este verso. Pero yo percibo el dolor del corazón de Dios, dice, porque te apartaste. O sea, tú confiaste, tú tenías un nivel, tú eras un gibor y confiaste en una dama, alguien que sigue trabajando con sus vergüenzas, y te terminaste apartando de Jehová. Y le digo, ahí está ese caso, usted lo puede estudiar, pero a mí me sorprendió mucho. Y entonces ahorita que estamos hablando de lo que es el varón perfecto, quiero compartirle 8 características que encontré en la Biblia. Obviamente hay más y las podemos estudiar, pero me impactó porque las primeras hablan de Cristo y las segundas
son del Antiguo Testamento, pero también apuntan a Cristo. ¿Amén? Entonces, esto lo vamos a compartir ahí en la página, pero si usted hace su apunte, tómele ahí un screenshot, una captura de pantalla, y sobre estos 8 puntos es que vamos a ver para Dios cómo es su nombre, ¿verdad? Ya vimos que para Dios su nombre, o sea, que es importante porque como tú te definas como hombre en la escritura, en las cosas espirituales, es como va a ser tu accionar, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el hombre? Esa es su valentía. Entonces, para los que no están viendo, pero están oyendo, porque ya me comentó un hermano, yo no lo puedo ver, pero lo voy oyendo y voy apuntando. Entonces, esas 8 características, en orden de 1 al 8, es cabeza, 1 Corintios 11:3, corazón, 1 de Samuel 13:14, circuncidado, Génesis 17:12, varón de dolores, Isaías 53:3, varón refugio, Isaías 32:2, varón insigne, 1 de Samuel 9:6, varón simbólico, Zacarías 3:8, y varón perfecto, Santiago 3:2, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cada una de estas para que podamos, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacamos lo del varón perfecto? Para los que apuntan, Efesios 4:13, ¿va? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces ahí está Efesios 4:13, es donde sacamos lo de varón perfecto. O sea, si yo quiero ser un hombre, porque no se acuerda que comentaban los pastores de antes, antes que a lo mejor no era un crimen comentarlo, de alguien que estaba así medio amanerado y dijeron, no, pues lo voy a poner con los hombres y aprenda a orar y ándele y ore bien, ¿no? Y que pasaba aquel y decía, ay, te doy gracias porque antes era así, pero ahora soy una sierva, ¿no? Y no es un estándar humano lo que le quiero decir con eso, ¿eh? Es un estándar a la medida que Dios ha establecido, amén. Entonces vamos a ver la primera, características del varón perfecto. Le puse obviamente un varón perfecto, pues tiene una cabeza, ¿va? 1 Corintios 11:3, dice el apóstol Pablo, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Le digo, porque muchos de los problemas que tenemos hoy día, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en el instituto, llegaban los maestros y decían, hoy les voy a enseñar a cómo tener sujeta a la mujer sin sujeta, ¿verdad? Sujeta sin sujeta. Es algo que nos cuesta, pues, ¿no? Es algo que no es fácil, pero se dificulta cuando el varón, pues sí, o sea, es un irresponsable, no está presente, no cumple con la provisión del hogar, ¿verdad? Pues obvio que la mujer dice, y así quieres que me sujete, y aquel muy valiente, o a nosotros muy valientes, y aparte la Biblia dice que te sujetes, y órale, ¿y cómo que no? Pues obvio que no va a ser como muy voluntario el asunto, el resultado. Pero vea que entonces le comentaba, en ese orden de Dios, dice la Escritura, el apóstol Pablo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces la Biblia enseña a lo largo de la misma, a lo largo de la Escritura vemos que cuando habla de cabeza es como en el lenguaje de hombres, ¿ah? De hombres, cuando uno reconoce a uno como jefe, como cabeza, sino lo que diga el jefe, uno lo sigue, o sea, no importa que uno se vea como servicial o sumiso. O sea, me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de comer con un apóstol, ¿eh? Y entonces los que nos criamos con él o estábamos más cercanos a él cuando salimos a desayunar en un restaurante, él pidió primero, ¿no? Y entonces cuando nos preguntaba la mesera, ¿y ustedes qué van a pedir? Lo mismo que el jefe, ¿verdad? Punto. Me acuerdo porque iba un hermano invitado, ¿eh? Y él sí dice, no, yo quiero esto, así, tráigame acá y todo. Y ya cuando nos vio todos con el mismo plato, lo mismo que pidió el jefe, dice, ay, se entendí, ¿verdad? Que hubiera pedido lo mismo, ¿verdad? Me vi mal. Pues sí. Se lo digo en el lenguaje de hombres, ¿no? Entonces, tener una cabeza es reconocer a alguien así. Un ejemplo práctico, pero obviamente cuando hablamos de cabeza es que en la cabeza están los 5 sentidos, ¿no? Está la visión, está el oído, está el olfato, está el gusto, el tacto, obviamente. Entonces, eso quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que Cristo sea mi cabeza. Bueno, que yo voy a seguir la visión de Cristo, voy a oír las cosas como Él las oye, porque dice, mira bien cómo oís, ¿verdad? Quedó escrito en los evangelios. Entonces, cómo oye Él, cómo habla Él. Dice, el Padre me da qué decir y qué hablar. O sea, el Padre le revelaba, dice, Cristo sabía lo que había en el corazón del hombre, no tenía necesidad de que nadie le dijera, pero Él dio testimonio y dice, el Padre me da testimonio de qué decir y qué hablar. Por esos momentos que Él guardaba silencio, que no les contestaba, otros que Él les decía cosas muy certeras, otras que Él, en mi lenguaje sería como que no les contestaba directamente, pero obviamente llegaba al punto, ¿verdad? de lo que había en el corazón del hombre. Entonces sí me estoy explicando, o sea, reconocer yo como hombre, como varón, a Cristo como cabeza, es que entonces me voy a sujetar voluntariamente, ¿va? A su pensamiento,
a su visión, cómo él ve las cosas, a cómo él oye y cómo él habla también, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Eso es que yo reconozca a Cristo como mi cabeza, porque si yo hago así, obviamente, cuando uno se mantiene en esa disciplina, en esa constancia, pues créame que a lo que dice la palabra, a la mujer no le va a costar sujetarse, ¿no? Pero cuando no nos parecemos a Cristo, pues somos más bien como dice Apocalipsis del dragón, dice, tenía apariencia de dragón, pero hablaba como cordero, así vamos a hacer. Así como pues quiere hablar como que cosas espirituales y de lo que ha aprendido, pero más bien es un dragón, ¿verdad? Bueno, así va a pasar. Número 2, o el corazón, ¿no? Me acuerdo porque cuando tuve la bendición de formar líderes, ¿verdad? Le decía, el líder se forma con 2 cosas, mente y corazón, ¿verdad? Porque puedes ser alguien muy visionario, muy buenas ideas, muy administrado, pero si no tienes corazón te va a faltar algo. Entonces en el varón perfecto del diseño de Dios está el corazón. Primero de Samuel 13:14 y luego lo retoma ahí Hechos capítulo 7. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir conforme a su corazón? Que toma la forma de su corazón. ¿Va? Cuando usted, yo, cuando todos creo que trabajamos con plastilina en algún momento, ahí nos gustaba hacer las figuritas, ¿verdad? El molde lo metíamos y salía así el cubito, la estrellita, etcétera. Eso es, un varón conforme a su corazón, toma la forma del corazón de Dios, se conforma también, o sea, está bien Dios, como dice de Jesús, ¿verdad? Dice, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, está conforme con el resultado, todo eso es conforme. Dice, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por su parte, Hechos capítulo 7 dice, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y entonces por eso que como hombres, aun cuando nuestra vida misma, no voy a decir que la sociedad, pero quizá la vida nos llevó a que los hombres no lloramos, los hombres no expresamos lo que sentimos, no expresamos el bueno y malo, el aprecio. El corazón de Dios no, el corazón de Dios es de que usted va a leer que Jesús dice iba caminando y vio una viuda con el féretro de su hijo, la viuda de Naín, y dice que fue conmovido cuando lo vio llorar y fue y lo levantó y le dice, aquí está tu hijo, no llores más. Ese es Jesús, ¿sí? Eso es el corazón de Jesús, no es así alguien como que solamente quiera meternos en un molde cuadrado y que no se compadezca, como dice Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, para que pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es alguien que no comprenda, que no entienda, que su primera palabra sea juicio, ¿no? O sea, te entiendo. No estoy de acuerdo, pero te entiendo, o sea, sí te entiendo, ¿no? Así es el corazón de Dios. Entonces nosotros, si yo aspiro a ser un hombre que agrade a Dios, un hombre esforzado, entonces tengo que tener a Cristo como cabeza, sujetarme voluntariamente, pero también el corazón de Jesús. ¿Eh? Entonces hay cosas que yo tengo que trabajar de que es que a mí no me expresaron amor. Bueno, yo tengo que expresar amor. Es que yo le he hablado del carácter, ¿no? Y los que me conocen saben cómo soy. Si usted entra en mi círculo, bendito usted. Pero si no, es un poquito duro porque hay cosas que a mí me cuestan, ¿no? El aprender a amar. Y por eso luego me forzo en tratar a gente porque no me lo tome a mal, no me juzguen, o sea, sabe Dios que lo hago con mi mejor intención de que yo mismo me dé cuenta de que sí, mi amor está siendo sincero, porque la Biblia dice, el amor se hace sin fingimiento, amén. Entonces, si yo lo amo honestamente, y si ve que me cuesta, también dígame, ¿sabe que todavía le cuesta amarme, verdad? Pues sí, pero ayúdeme a seguir trabajando con eso, amén, el corazón, porque eso es parte del hombre que Dios quiere. Número 3, mire, le puse circuncidado, porque entonces usted lo puede ver, puede ser así como el hombre que Dios quiere, el hombre esforzado, el varón perfecto, es alguien que trabaja espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El cuerpo aquí cuando vemos lo circuncidado. Génesis 17:12, recuerde que aunque nosotros mal llamamos a Abraham padre de la fe, no lo menciona la Biblia como padre de la fe, pero sí lo menciona como padre de la circuncisión. Aquí Dios le da el pacto de la circuncisión en Génesis 17 y entonces le está diciendo a Abraham, de edad de 8 días será circuncidado todo varón. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero. Obviamente esto era algo físico, es algo que siguen guardando el pueblo de Israel, es algo que el apóstol Pablo a los gentiles nos dice, bueno, es algo espiritual, ¿verdad? No es algo que tengas que hacer, literalmente él lo menciona ya como mutiladores, ¿verdad? De los que hoy día aún siguen judaizando, dice, son los que mutilan el cuerpo, pero tal cual la palabra circuncisión por su parte sabe un corte circular, ¿verdad? Alrededor de, y entonces la Biblia nos habla que circuncidemos el oído, ¿no? Que circuncidemos el corazón, que circuncidemos los ojos, todo eso habla la Biblia, ¿ven?
Eso entonces es una, claramente Pablo dice, es una aplicación espiritual, ¿no? A octavo día, porque bueno, aunque científicamente el octavo día es cuando el cuerpo tiene un tope de vitamina K que es para la coagulación, eso científicamente. Por la parte simbólica, usted sabe que el número 8 significa reinicio, ¿va? 7 días hizo Dios la creación, el séptimo, o sea, el séptimo, 6 días hizo la creación, el séptimo descansó, el 8 es número de reinicio, ¿va? Se completa un ciclo y empieza uno nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted se da cuenta que no es un nombre en toda la extensión de la palabra y se decide a reiniciar, bueno, entonces tiene que venir a Cristo para ser circuncidado. Lucas 2:21 menciona ahí cuando el Señor Jesús es llevado al templo para ser circuncidado conforme a la ley de Moisés, amén. Pero entonces habla de, le digo, de ese trabajo en nuestro corazón, en nuestro oído. ¿Qué quiere decir? O sea, que si es circuncidado el oído, que no tenga malicia. Le digo, hay gente que a lo mejor viene al grupo de estudio y todo, y cuando uno habla y dice ciertas cosas, su mente está programada a entenderlo en doble sentido, ¿no? A responder el albur, ¿no? Y los que no luego se burlan de nosotros, de, no entendió, ya lo cabulearon. Pues no entendí el albur, ¿eh? Porque ya estamos circuncidados del oído. Pero la gente que no, está así, rápido la capta y la contesta. Y si usted se va a dar cuenta, lo digo para que usted se dé cuenta si está circuncidado o no, no en lo físico, no en lo literal, ya no es necesario, no nos lo pide Dios a los gentiles, pero sí en lo espiritual, ahí sí, el corazón. Porque entonces también en lo que entiendo de medicina es que esa partecita de lo que se corta es lo donde se quedan las bacterias, al punto de anclaje de las bacterias que nos hacen daño. Es igual en el pecado, ahí se dijo Jesús, del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los adulterios, los homicidios, codicias, cosas, la glotonería, todo sale de ahí. A eso se refiere cuando la Biblia me dice que circuncide mi corazón. Entonces, si usted tiene esas cosas en su corazón, quiere decir que pues, no está alcanzando la medida de un varón perfecto, ¿eh? Le falta esa parte de cumplir este proceso, esta parte del proceso. Y luego vamos investigando, ¿eh? Y hablando de Cristo también usted sabe que, aunque yo sé los judíos dicen que Isaías 53 se refiere a Israel, se refiere a Jesús, ¿verdad? Él es el siervo. Dice, varón de dolores, Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y esto no sé si usted comparta conmigo el pensamiento, pero cuando usted piensa en Jesús, usted sabe que él se mantenía firme, ¿no? A los fariseos les decía sus cosas, pues, sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas. No precisamente se forja en nuestra mente una idea de un varón de dolores, ¿verdad? Así, ¿cómo es un varón de dolores? Yo lo veo como un varón fuerte, firme, decidido, ¿verdad? Pero no, porque entonces, bueno, es un tema por sí mismo muy interesante de poder estudiar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dolores? Bueno, dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte. Morir es doloroso, ¿verdad? Morir a uno mismo, o sea, no solamente, Jesús murió en lo físico, en lo literal, ¿verdad? Y fue doloroso también, pero también en lo espiritual, morir a uno mismo, no satisfacer su deseo, muchas veces es doloroso. Dice, mira, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no descanse hasta desmayar. O sea que le he dicho, imagínese usted a Jesús, consciente de su realidad, ¿verdad? Y que en su cara, tú no eres hijo de Dios, que los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación como Zombari, ¿verdad? Okay. Y que no, él no respondiera, dice, no respondía con maldición, no amenazaba, y usted puede investigar ahí los dolores. Pero fíjese que me llamó la atención también que pensando en los dolores, porque le digo, la sociedad o la vida nos enseña que los hombres no sentimos, ¿verdad? No sentimos, no nos agüitamos, no lloramos. Pero Génesis 34:7 obviamente habla de una cosa bien específica, pero mire, dice, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando supieron, o sea, tristemente su hermana Dina había sido abusada. Dice, entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque se hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces por eso el tema es, esfuérzate y sé hombre, porque ya hoy día, ¿quién denuncia? ¿Quién se molesta con lo que pasa? Usted ve ahí muchos videos en internet que es cosa de que uno empiece a abusar de alguien y se suman otros. Poco, y muchos lo ponen así como experimento social, ¿no? Y está un muchacho ahí golpeando a la novia o la esposa, ¿no? A ver quién hace algo. No sé si lo ha visto. Pocos son los que lo hacen. Pocos son los hombres, pues, como tales que van y defienden. Sé que también hay otro caso donde por andar metiéndose en lo que no determinó mal, ¿verdad? O lo desvivieron, pero en general es que, ¿quién se duele? Dice, se hizo porque se hizo lo que no se debía de haber hecho.
A eso se refiere el varón de dolores. Que nosotros tengamos la capacidad, le decía del ejemplo este del cantante, o sea, de poder discernir, esto está bien, esto está mal, esto te permito, esto no te permito. Cuando muchas cosas que vemos en la vida, ¿no? Pero entonces me dice la Biblia que yo debo de ser un varón de dolores, que dice, se entristecieron los varones, se enojaron mucho. ¿Usted todavía se entristece como hombre? Así como que, le digo, la misma vida, el tiempo que nos está tocando vivir, nos lleva a ser como insensibles, ¿verdad? Así como, bueno, pues no es mi problema, mientras no me afecte, pues que no pase nada. Y pidámosle a Dios sabiduría porque hay cosas en las que, como dijo Salomón, ¿verdad? Enséñame a salir enséñame a salir y entrar en medio de tu pueblo. Hay cosas, ¿dónde entro? ¿Dónde salgo, Señor? ¿Dónde guardo mi límite? ¿Dónde sí me tengo que meter, ¿verdad? Pero todo parte de un corazón sincero. Obviamente uno va a venir con Dios, mira Dios, me duele esto. Como Jeremías, ¿verdad? Decía, las fibras de mi corazón me duelen ver la situación. Un Nehemías cuando restauró dice que le dolió en su corazón. Dice, como yo estoy aquí en el palacio del rey y mi pueblo está con las puertas quemadas a fuego, el muro derribado. ¿Me estoy explicando? Eso es un varón de dolores. O sea, no está bien así impulsivo. O sea, es que como me dolió, ahora tengo derecho a desquitarme y tomarme. No, 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 no. Fue con Dios, fue a pedir cartas, fue en lo que tenía en su posibilidad y a ver, sí estoy triste por esto, mi rey, ¿verdad? Con Dios para poder sanar, así que con Jehová Rafa para sanar ese dolor. Mire, una característica más de un varón perfecto, me gustó esta también en Isaías 32:2, yo le puse ahí varón refugio, porque dice, hablando, obviamente dice del rey justo, del rey eterno, de Cristo, dice, será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Me acuerdo que una vez fui con un amigo que practica fisicoculturismo, ¿eh? Y tiene aquí trae su conejo incluido ahí. Me decía, venga, cárguele así, dice, para que sea como almohadita, ¿no? Para que pueda ser con su esposa así. Refugio contra el turbión, arroyo de agua en tierra seca, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Obviamente no solamente hacia la esposa, sino hacia los hijos, hacia la familia, hacia los amigos. ¿Lo ven así? ¿Nos ven así? Como un refugio, a pesar de que somos hombres, que nos vean como un refugio. O somos alguien que cuando viene alguien necesitado de un refugio, de estar contra el viento, contra el turbión, que necesita agua, que necesita, como cuando usted está en el calor, ahorita que estamos viviendo el calor, ¿eh? Que lo que quiere es una sombra y una buena agüita de limón. Somos más bien de esos que, te lo dije, ahí está, ahora a ver cómo le haces, ¿no? ¿Qué tipo de hombres somos? Porque entonces, mire, yo le puse primero varón de dolores y nosotros no tenemos la capacidad de dolernos de alguien más. Yo le digo a veces no lo entiende, mi mente no lo entiende, es diferente, está bien. Pero me esfuerzo porque si yo no me puedo compadecer de una situación ajena, dolorosa, triste, lamentable, yo no voy a poder ser un varón refugio. Y de Jesús se dice, Él es un varón refugio, un varón como escondedero, refugio, arroyo de agua en tierra seca, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es un reto que tenemos, ¿verdad? Porque yo creo que muchos nos ven como un refugio, no, ya mejor ni le digo. Así como en ciertos trabajos, ¿verdad? Que no, ni para qué le pregunto al patrón, sea bueno o sea malo, el patrón me va a regañar, ¿verdad? ¿Para qué le pregunto? Y aún como hombres decimos, pues como que me va a regañar, pues mejor hago lo que quiera, ¿verdad? Lo que bien me parezca. No es un varón refugio, pero Dios quiere que seamos un varón refugio. Me estaba acordando porque de David, cuando usted ve su formación de David, antes de tomar la espada de Goliat, ¿se acuerda que fue la primera etapa? Fue escudero de Saúl. Entonces Dios, muchas veces nosotros queremos tener la espada y ser guerreros. Y Dios, antes de darte una espada, primero te va a dar un escudo. Si no sabes usar el escudo, porque cuando Saúl muere, ¿va? Él dice, ¿cómo han perecido los valientes porque no ungieron con aceite su escudo? Él aprendió a ser escudero. No solamente que cargaba las armas, sino escudero literal, cargar el escudo. Si usted y yo no aprendemos a dolernos, a hacer escudo, bíblicamente no lo veo cómo va a usar una espada. O si la va a usar sí, le va a dar un mal uso a la espada, va a ser de los que cortan cabezas por todos lados y hacen un desastre. Pero no es espada de doble filo que así como hace la herida, también sana. No como esa espada de doble filo que no solamente va hacia allá, sino primero hacia acá. ¿Sí me explico?
Ese es un tema, ¿verdad? La espada de doble filo por sí mismo, pero bueno, se lo comparto para que lo pueda entender más. 6, mire. O sea, que a mí me gusta ver las palabras rimbombantes, ¿verdad? Cuando veo una palabra así no común, digo, aquí hay algo interesante. Primero de Samuel 9:6, dice la escritura, él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Varón de Dios, que es un hombre insigne. De hecho, si usted estudia varón de Dios por sí mismo, es otro tema que usted puede sacar, ¿verdad? ¿Qué características tiene un varón de Dios? Nosotros cuando nos saludamos, varón de Dios, ¿verdad? Es un tema por sí mismo. Bueno, es un hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. La pregunta es, ¿qué es un hombre insigne, hermano? Fíjese que esa palabra es la palabra Kabed, la 3513 para los que apuntan. 3513, Kabed, donde viene Kabod, usted sabe, ¿no? De gloria. Pero no es una gloria nada más por que se puede levantar el cuello. Esta palabra Kabed dice raíz primaria, sentir peso. Entonces ve cómo es la secuencia, varón de dolores, varón refugio, varón insigne. ¿Por qué? Porque siente peso. Mira, no tengo ahorita la capacidad de resolver tu problema al 100%, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Dijo Pedro. Esto sí puedo. Y tener ese peso. Mira, Señor, yo nada más tengo 5 panes y 2 peces. Y como dijo aquel discípulo, ¿qué es esto para tanto, Señor? Mira, mi capacidad es esta, 5 panes y 2 peces. Pero teniendo esa carga y llevándolo ante Jesús, Él lo multiplica. Pero si no sentimos el peso, así como que, pues no, pues vemos el límite nada más, ¿verdad? No, pues yo nada más mis 5 panes y 2 peces y si quieren, pues no vamos a ser un hombre insigne porque no tenemos el peso de alimentar a una multitud, como le dijo Jesús, ¿verdad? Vieron la multitud y Jesús dice, ya sabía, pero los probó. Dice, dale vosotros de comer, ay Señor, 200 denarios no nos van a alcanzar. Pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pues con eso. ¿No? Bueno, sentir peso. Sentir peso, obviamente ser honorable. Y usted sabe que cuando estudia usted el peso en la Biblia, me habla nada más de 2 pesos, peso de gloria o peso de pecado. ¿Verdad? Hebreos dice, ¿verdad? Despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Entonces, usted y yo como hombres, ¿qué cargamos? Porque nos dicen, ay, viejo cochino, etcétera. ¿Será porque sí? O sea, peso de pecado. ¿O será que somos hombres insignes? Que tenemos peso, o sea, podemos cargar las cargas de otros. Dicho sea de paso, esa es la ley de Cristo. ¿Sabía que esa es la ley de Cristo? Llevar uno las cargas de los otros. Porque le digo, ya hoy nuestra sociedad, nuestro tiempo de, no, mira, cada quien con sus uñas, ¿verdad? No es mi problema, y hazle como quiera, ¿verdad? A mí nadie me ayudó. Bueno, no es un varón insigne. Y le digo ese peso de gloria porque entonces dice aquí, todo lo que él dice acontece sin falta, porque no en vano está por ahí el meme, ¿verdad? Cuando tu esposo te dice que va a reparar algo, lo va a hacer, no le tienes que estar recordando cada 2 años, ¿verdad? Porque prometemos y es lo general, ¿no? No cumplimos, o sea, se nos va, sí, ahorita, y ese ahorita es de que nunca llega, ¿verdad? Entonces, si queremos ser un hombre insigne, un hombre con gloria, tenemos que cumplir nuestra palabra. Como dijo Jesús, ¿verdad? Usted ve a Jesús y que tú sí sea sí, que tú no sea no, punto. ¿Verdad? Lo que es de más, de mal procede. Ese es un varón insigne. Amén. Mire, vamos avanzando. 7. Varón simbólico. Está interesante, ¿verdad? Zacarías 3:8 dice, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Así como que, ay, eso que es de simbólico me suena como lábaro patrio, ¿verdad? Un símbolo. Zacarías 3 es cuando usted ve la historia de que el enemigo estaba a la diestra del sumo sacerdote Josué para acusarle. Usted sabía, ¿verdad? Que el enemigo no va a inventar. O sea, bueno, sí te va a difamar, pero cuando va y te acusa es porque ya lo hiciste. Estaba a la diestra del sumo sacerdote y dice, mira, tiene vestiduras viles. Y entonces ya el Señor lo trata, le pasa un carbón encendido. Ya, o sea, ahora sí que ya usted sabe, ¿verdad? Ya usted sabe. Pero entonces le dice el Señor cuando lo restaura, le dice, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos son varones simbólicos. ¿Qué es un varón simbólico? Ponga atención a esto, por favor. No va a haber la palabra aquí. Si usted apunta, es la palabra 4159 del hebreo. Y es la palabra mofet, así como mofeta, pero sin la A, mofet. La palabra mofet. Y le digo, usted tiene que poner atención cuando hay una palabra poco común, porque ahí encierra mucho valor. Esa palabra simbólico, es literal, alguien que entiende los símbolos, literal, pero me dice que esa palabra mofet dice una palabra conspicuo. Conspicuo. ¿Qué es conspicuo, hermano? Bueno, mire, usted busca ahí la etimología y conspicuo
O sea, en toda su derivación, ustedes separan, ¿no? Lo que es con, lo que es espectro, así como es como un conjunto de espectro, conspicuo. Dice el resumen, ese es contemplación tranquila de la posibilidad. ¿Qué es conspicuo? Contemplación tranquila de la posibilidad. Entonces, ¿qué es? Así como, oye, amor, mira que quiero hacer un baño que tenga así. ¿Qué tipo de hombre es usted? Que lo piensa, como que, puede ser, no, ni vengas con tus cosas. ¿Qué tipo de hombre es? Ese es un ejemplo práctico, ¿no? De la vida diaria. Pero me llama la atención porque cuando usted sigue leyendo Zacarías 3, ¿sabe qué le sigue diciendo en los versículos siguientes? Bueno, usted ve, búsquelo en casa. El Señor le habla de una piedra con 7 ojos. Entonces primero le dice, Josué, mira, ya te limpié, ya te redimí, ya te restauré, te reconozco como un varón simbólico, alguien que entiende el simbolismo de las cosas. Y te digo esto porque te quiero mostrar el renuevo, una roca de 7 ojos. Digo, espéreme, hermano, ya se fue muy allá, ¿va? Usted léalo, ahí está. Pero entonces vea que yo le dije que alguien simbólico es alguien que contempla tranquilamente la posibilidad. Es posible. Sí, es posible. Lo medita. Porque entonces si usted, entonces viene el Señor Jesús y dice, no temas, cree solamente, porque al que cree, todo le es posible. No, pero es que la declaración positiva, sí, hay un punto donde, sí, le podemos criticar la declaración positiva, lo que quieras, pero si no lo crees posible, ya ahí te limitaste lo que podría ser. Ahora, siguiendo la figura, un varón simbólico, entonces viene el Señor Jesús y dice, sin parábolas no les hablaba, porque Él quería que entendieran, no con lo que veían, no con lo que oían literalmente, sino con el corazón. Dice, porque está escrito así en Isaías, con los ojos veréis, con los oídos oiréis y no entenderéis. ¿Por qué? Hasta que te vuelvas con tu corazón, te conviertas y entonces dices sanado. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, pasándolo al Nuevo Testamento, alguien simbólico es alguien que entiende las parábolas, ¿no? Porque entonces en la vida caminamos como indignos de, no, yo cuándo voy a alcanzar los estándares de Dios, pero se nos olvida que en las parábolas Jesús siempre estaba hablando del reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Entonces nos estaba hablando de las cosas que están hasta allá arriba. Yo me gusta estirar así mi mano así como que porque las puedo alcanzar, ¿verdad? Soy conspicuo. Así, del reino de los cielos, pero cuando tú ves las comparaciones te lo hablaba con las cosas más profundas de la tierra, ¿no? Es como una semilla de mostaza. ¿Dónde está la semilla? Ah, la tienes que sembrar. Me dice, el reino de los cielos es como una perla preciosa. ¿Dónde está la perla preciosa? No me diga que está en la orilla de la playa. Tiene que meterse al mar, ¿verdad? Y le decía a mi hija, no, tú no vas a una joyería y compras, pero si yo quiero saber qué es una joya, véndame la ostra donde venía la perla. No, hasta huele feo, a mí no me gusta, pero bueno, hay gente que sí le gustan, lo sostiene. Está bien, pero ¿sí me estoy explicando? Entonces eso es que entiendes el simbolismo. Sí, mira, no importa cuán profundo lo puedas ver, cuán inalcanzable puedas ver las cosas, el reino de los cielos es así. Y por eso dice, al que cree todo le es posible. ¿Me estoy explicando? Eso es un varón simbólico. Entonces se da cuenta cómo es que llegamos a ser un varón perfecto. Entonces nos sujetamos voluntariamente a Cristo, que es la cabeza. Nos conformamos, dejamos que nuestro corazón sea trabajado para hacerse al modo del corazón de Dios, que obviamente sí, cuando tiene que ejecutar la sentencia, se duele también del castigo y que también se complace en la misericordia. Y es un tema por sí mismo. ¿Cómo es el corazón de Dios? Usted estúdielo, por favor. Tengo que circuncidar no mi cuerpo literal, sino mi corazón, los malos pensamientos, las malas acciones, cómo oigo las cosas, cómo veo las cosas, si tengo malicia o no. Tengo que aprender a ser un varón de dolores, dice ahí ese verso, experimentado en quebranto. Hay cosas que no es fácil, es más fácil ser hombre y mantenerse y no me duele, no, soy de palo, ¿verdad? Decíamos de niños, ¿verdad? Cuando nos ponían un juego así difícil, como hombre, no sé si le pasó así de, soy de palo, tengo orejas de marciano, decía uno. Sí, experimentado en quebranto, para poder ser un varón refugio. Si yo soy un varón en el que no se refugia la gente, no estoy siendo un hombre en la extensión de la palabra. Un hombre insigne, ¿eh? Alguien que cumple lo que promete. Un hombre simbólico que entiende la posibilidad de las cosas, no se limita, o sea, sí está consciente de su realidad. Pero como dijo aquel Señor, abre sus ojos para que vea que son malos que están de nuestro lado. Hay una realidad espiritual. Si usted se limita a lo natural, Pablo lo habla también y dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, no las puede entender, se limita. Pero el hombre espiritual, dice, entiende todas las cosas. Y ve a un apóstol Juan que dice, estaba yo en el día del Señor y dice, lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado,
lo que he contemplado tocante al verbo de vida, eso les anuncio. ¿Usted qué comparte de Jesús? ¿No? Pura teoría, puras cosas que no entiende y que repite, o cosas que yo lo he vivido, ¿eh? Lo he palpado, soy un hombre simbólico, entiendo las figuras. Para que lleguemos a ser un varón perfecto, con este terminamos. ¿Cómo se va a dar cuenta que es un varón perfecto? Mire, es algo bien práctico, porque bueno, no, pues alguien que no tiene defectos, ¿ah? No. Santiago 3:2. Y vea que entonces es todo un trabajo de tener a Cristo como cabeza, entender el simbolismo, ser un varón refugio, porque entonces se va a cumplir lo que el apóstol Santiago me dice que es un varón perfecto. Y si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y obviamente entendemos por palabra que usa ahí el logos, ¿ah? Un discurso sistemático, porque ya hoy día no, es que no me dijo por mis pronombres y ya se ofendió, eso me hace imperfecto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un discurso, con un tratado, con un estudio, algo que está comprobado, documentado. Si alguno no ofende, entonces, ¿sabes qué? Mira, quizá te ofendió, pero no es por mi palabra, ¿me explico? No es porque salga del tratado, de lo que está estudiado, de lo que está comprobado. No sale de eso, entonces no es por mi palabra que te ofendes por cómo lo percibes, por cómo lo interpretas, pero no la esencia. ¿Sí me estoy explicando? Ese es un varón perfecto. Y como consecuencia dices, eso es una evidencia de que es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero que si no logra, si no logra completar las otras fases, o no logramos completar esas fases, pues obviamente estamos lejos de esa perfección que Dios quiere. Entonces en este día que bendito Dios por los que le celebran. Ahorita vamos a orar igual por los que no tienen a quién celebrar, ¿verdad? Ya no está su papá entre nosotros, pero obviamente tiene un legado, un recuerdo. Pues que el Señor traiga ese bálsamo, ¿va? Y si usted tiene a quién nombrar hijo o por quién, un motivo por el cual se le pueda reconocer como padre o como hombre, ¿verdad? Los que no se han casado, bueno, que veamos que en el estándar de Dios tenemos que cumplir estas cosas. Amén. Padre Dios, en este día te damos gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque tú lo dijiste, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero ya que dedican un día, un tiempo para celebrar, para reconocer la labor paternal, la labor como hombres, como padres, Señor, pues un buen momento también para meditar en tu palabra. ¿Qué tipo de hombres somos? ¿Qué tipo de hombres somos? Si vamos bien, o qué tan lejos estamos de ser ese varón perfecto, que no es imposible, pero que quizá a veces nos faltaba la luz, el parámetro, la dirección hacia dónde teníamos que trabajar. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que hoy tienen a su padre en vida, que tú les sigas bendiciendo, fortaleciendo, que tú concedas, Señor, que cada hombre pueda encontrar en ti deleite para ver cumplida tu palabra, que cuando nos deleitamos en ti, tú concedes las peticiones del corazón. Pero también, Señor, por aquellos que hoy, quizá recientemente o ya de muchos años, pero que justamente este día les recuerda que ya su papá ya no está entre nosotros, Señor. Tú traigas consuelo, traigas bálsamo, fortaleza, pero también ese consuelo y esa visión, ¿verdad? Como veíamos, de poder entender que a los que te aman, Señor, tú haces que todo ayude para bien, que en ti está el consuelo de los siglos y que aunque falte nuestro Padre, nuestra Madre aquí en la tierra, te tenemos a ti, el Padre eterno, el Padre por excelencia, al que podemos acercarnos con amor y respeto, Señor. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, amigos, porque a veces quizá nos queremos poner los estándares de la sociedad, del mundo que vivimos, y no consideramos qué es lo que tú quieres en tu palabra. Que podamos ser gente que reconozca a Cristo como cabeza, que pueda anhelar ser formado, conformado al corazón de tu Hijo, para hacer todo lo que tú quieres, así como Él lo hizo, que puso en su corazón obedecerte hasta la muerte y muerte de cruz, pero darte a ti la gloria. Que podamos, Señor, seguir trabajando en nuestra carne, ser circuncidado en nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro caminar. Y aprender, Señor, aprender a ser empáticos. Así como de Cristo se escribió que es el varón de dolores experimentado en quebranto, pero que eso es que le permitió ser un varón refugio, que no condenaba, que no aventó la primera piedra, que sí quería que la gente fuera limpia. Ese Jesús que
que no tenía problema, empacho en ir a comer con aquellos que la gente reconocía como pecadores o los encasillaba como pecadores, pero que vino la salvación, que vino la libertad, que podamos ser portadores de esa luz, Señor. Que podamos ser hombres que cumplen lo que prometen. Ayúdanos, porque muchos fallamos. Hemos de pedirte perdón a ti primeramente, pero también a los nuestros, a nuestras esposas, a nuestras parejas, Señor, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a cuánta persona le hemos prometido y no hemos cumplido, Señor, perdónanos, porque entonces no somos insignos, no tenemos cabot, no tenemos gloria. Si no entendemos las cosas espirituales, perdónanos también. Y aquel que igual ve estas cosas como imposibles, que pueda entender en su corazón que solo son posibles a través de Cristo. Que Cristo es el que hace nuevas todas las cosas, que por su sacrificio, haber cumplido esa sentencia de muerte que había sobre nosotros, haberla llevado sobre sí, pero habernos también acercado a ti, Padre, podemos hoy ver posible cumplir estas características del varón perfecto, Señor. Ayúdanos, Padre, y que este día sea de bendición y a lo largo de la semana también tengamos tu bendición en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bendiciones, nos despedimos, gracias por acompañarnos.